Me llamo Mariela. Tengo 34 años, un hijo de 9 y una vida que no tiene espacio para sorpresas. Trabajo en una tienda de ropa en el centro de San Salvador, en El Salvador, donde cada día es igual al anterior. Doblar camisas, atender clientes, sonreír aunque no tenga ganas. Vivo en una casa pequeña, con paredes que escuchan más secretos de los que deberían. Mi mundo es sencillo, apretado, pero mío. Esa noche empezó como cualquier otra. Salí del trabajo cansada, con los pies hinchados y el cuello tenso. Me dolían los hombros de tanto cargar cajas, y mis manos, ásperas por el detergente, apenas sentían el roce de la tela. Pero había una cena de cumpleaños. Mi amiga Lorena insistió. Solo un rato, Mariela. Te hace falta distraerte. Y fui. Me puse un vestido negro que tenía guardado desde hacía años. No era nuevo, pero me abrazaba las caderas como si supiera que esa noche algo iba a cambiar. La cena fue en casa de Lorena, como siempre. Música suave, luces cálidas, olor a vino barato y perfume dulce. Yo me senté en una esquina, con mi copa en la mano, observando. No buscaba nada, no esperaba nada, pero entonces lo vi. Él no era el tipo de hombre que una mujer como yo suele mirar dos veces. Alto, moreno, con barba un poco descuidada y una camisa que parecía recién planchada. Tenía las manos grandes, de dedos largos, y cuando se reía, mostraba unos dientes blancos que contrastaban con su piel morena achocolatada. No era guapo en el sentido clásico y estricto, pero había algo en él, algo que me hizo cruzar las piernas sin darme cuenta. Se acercó a servirse vino, justo frente a mí. Me miró. No fue una mirada cualquiera. Fue una que se detiene, que escanea, que pregunta sin palabras. Yo bajé la vista, pero sentí como mi cuello se tensaba y como mis labios se humedecían. Me acomodé el vestido en movimiento instintivo, quizá de nervios, como si eso pudiera esconder lo que empezaba a sentir. Él en ese momento me dijo, «No te he visto antes». «No creo», respondí, sin mirarlo directamente. «Pues debería haberlo hecho». Y sonrió. Conversamos. Nada profundo. Trabajo, música, películas y pasados amorosos. Pero cada palabra tenía peso. Cada pausa, cada silencio, era una caricia invisible. Yo sentía una especie de calor subir por mis piernas, el roce de la tela en mis muslos, el latido acelerado en mi pecho. Mis pezones se endurecieron bajo el vestido de un momento a otro, y tuve que cruzar los brazos para disimularlo. Él me miraba como si ya supiera, como si pudiera leer mi cuerpo. Y yo no quería que la noche terminara. La fiesta se fue apagando. Las risas se volvieron susurros. Y la música, apenas un murmullo. Lorena se despidió con un guiño cómplice, sin saber a dónde iba. Pero creo que ella lo entendió, y nos dejó estar en la sala. Solo él y yo. No recuerdo cómo empezó. Solo sé que estábamos frente a frente, y que sus dedos rozaron mi muñeca como si buscaran permiso. Su mano era cálida, firme, con la piel ligeramente áspera, como cualquier otro trabajador que día a día lo da todo para salir adelante. Me tomó con delicadeza, como si supiera que yo no estaba acostumbrada a que me tocaran así. Me miró a los ojos, y yo sentí que el mundo se detenía. No había ruido, ni tiempo, ni miedo. Solo el calor que subía por mi espalda, el temblor en mis piernas y el deseo que ya no podía esconder. Me llevó al sofá más amplio. No dijo nada. No hizo falta. Se sentó junto a mí, y sus dedos comenzaron a explorar mi cuello, lento, como si cada centímetro fuera sagrado. Yo cerré los ojos. Sentí su aliento cerca, el roce de su barba en mi mejilla, y su mano que bajaba por mi brazo, hasta llegar a mi cintura. Me estremecí. Mis pies, cansados de un día largo, se relajaron sobre la alfombra.
Él los tomó entre sus manos, los acarició, como si fueran frágiles. Sus dedos presionaban suavemente el arco, hasta llevar su mano a cada uno de mis dedos con un movimiento sutil y firme. Sentí cómo el placer podía empezar en lugares que nunca imaginé. Me besó el tobillo suavemente, hasta sentir su respiración. Y ahí supe que no había vuelta atrás. Mi vestido se deslizó por mis hombros, como si él supiera exactamente cómo desnudarme. No con fuerza, sino con paciencia. Sus manos recorrieron mi espalda, bajaron por mis caderas, se detuvieron en la curva que siempre escondo, y me contempló esa parte de mí, como disimulando su deseo por ir cada vez más abajo. Me miró como si fuera arte, como si mi cuerpo tuviera historia, deseo, fuego. Yo lo toqué también, su pecho firme, su respiración agitada, el temblor en sus manos. Sentí su piel vibrar bajo mis dedos y su mirada clavada en mí, como si quisiera memorizar cada gesto. Nos tocamos en un viaje hasta lo más íntimo. Él sintió mi parte como la lluvia y yo lo suyo firme, sólido en pocas palabras, recio como una roca. Nos fundimos en silencio, en caricias que hablaban más que cualquier palabra, y cuando nuestros cuerpos se encontraron, no hubo culpa, solo verdad. En ese momento, con las emociones al límite, en un acto de atrevimiento, llegamos al cuarto de mi amiga. Solo recuerdo sus manos en mi espalda, su aliento en mi cuello y el temblor de mis piernas. La habitación estaba en penumbra, con una lámpara encendida que bañaba todo en tonos dorados. Me sentí desnuda antes de estarlo. Me sentí deseada como nunca antes. Él me miró, como si cada parte de mí mereciera atención. Me pidió que no hablara, que solo sintiera. Y yo no dudé en hacerlo. Me recostó sobre la cama, y sus dedos comenzaron a recorrerme, como si mi piel fuera un mapa secreto. Se detuvo en mis hombros, los besó con lentitud, como si fueran el inicio de algo sagrado. Bajó por mis brazos, por mis costados, y se detuvo con sus labios en mis caderas, así como lo hizo con sus manos. Yo lo exploré también. Su espalda era firme, marcada por el trabajo, por los años. Su pecho latía con fuerza, y su respiración se aceleraba cada vez que mis dedos rozaban su abdomen. Me detuve en su cuello, donde el pulso vibraba como una promesa. Lo besé ahí, y él cerró los ojos, como si ese gesto lo desarmara por completo. Nuestros cuerpos se encontraron sin prisa. No hubo urgencia, solo hambre contenida. Él me sostuvo por las piernas y me las abrió con suavidad, y se acomodó entre ellas como si el mundo entero dependiera de ese instante. Me movía con ritmo, con fuerza, con ternura. Cada embestida era una confesión. Cada gemido, una respuesta. Yo me aferré a sus hombros, a su espalda, a su cintura. Sentía el sudor mezclarse con la piel, el calor subir como una ola que no quería detenerse. Mis pechos se estremecían con cada movimiento, y él los acariciaba como si fueran frágiles, como si entendiera que ahí también se guarda el deseo. El clímax llegó como una tormenta silenciosa. No gritamos, no hablamos, solo sentimos y gemimos con fuerza los pulsos y contracciones de la pasión que se desbordaba en ese momento. Nos miramos, y en esa mirada yo supe que algo había cambiado, que esa noche no era solo placer, era algo más, algo que no se repite, algo que se guarda en el cuerpo como un secreto que arde. Él aún estaba sobre mí, con la respiración agitada, el pecho húmedo por el sudor y los ojos cerrados, como si quisiera retener el momento. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo su peso me anclaba a una realidad que ya no era la misma. Mis piernas temblaban, no por cansancio,
sino por la descarga de algo que no sabía que llevaba dentro. Su mano seguía en mi cintura, como si no quisiera soltarme. Yo la sentía cálida, firme, y cada uno de sus dedos parecía recordar el camino que habían recorrido por mi piel. Me acarició el costado con la yema, lento, como si dibujara algo invisible. Y yo cerré los ojos, no por pudor, sino por gratitud. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el ventilador girando en el techo y el sonido lejano de una motocicleta que pasaba por la calle. Pero dentro de mí, todo era ruido. Mi pecho latía con fuerza, mis pezones aún sensibles bajo la sábana, y entre mis muslos, el calor persistía como una llama que se niega a apagarse. Me giré lentamente, quedando de lado, y él me siguió. Me abrazó por la espalda, y su mano se deslizó por mi brazo hasta llegar a mi mano. La tomó, entrelazó sus dedos con los míos y apoyó su frente en mi cuello. Sentí su barba rozar mi piel y su aliento tibio que me hacía cosquillas. Me estremecí otra vez, pero ya no era deseo. Era algo más profundo, algo que no sabía nombrar. No hablamos, no hacía falta. Yo sabía que esa noche no se repetiría. No porque no quisiera, sino porque algo en mí entendía que fue única. Que ese cuerpo, esa mirada, esa forma de tocarme, no eran parte de mi mundo. Eran un regalo, uno que no se pide, que no se espera, pero que se agradece con todo el cuerpo. Han pasado semanas desde aquella noche, y aún hay momentos en que cierro los ojos y lo siento. No su cuerpo, sino su presencia, su forma de mirarme, de tocarme, de hacerme sentir que yo también podía ser deseada, que mi piel, mi voz, mi historia, importaban. No lo volví a ver, no lo busqué, no me escribió, y no me dolió, porque lo que pasó no fue una promesa, fue un instante, uno que no necesita repetirse para ser eterno. A veces, mientras doblo camisas en la tienda de ropa, recuerdo sus manos en mis pies, o su aliento en mi cuello, o cómo me miro cuando yo creía que nadie me veía, y sonrío, no por nostalgia, sino por placer de lo que viví ese inolvidable día. No se lo conté a nadie, ni a Lorena, ni a mi hermana, ni a mi diario, donde siempre plasmo mis vivencias por muy rutinarias que sean. Esta es la primera vez que lo digo en voz alta, porque hay cosas que no se gritan, se susurran, se guardan en el cuerpo como un perfume que no se borra. ¿Fue un error? Tal vez. ¿Lo volvería a hacer? No lo sé. Pero esa noche me recordó que estoy viva, que debajo del uniforme, del cansancio, de la rutina, hay una mujer que aún desea, que aún sueña y que aún arde desde lo más profundo de los deseos más estremecedores y alucinantes. Me llamo Mariela. Tengo 34 años, un hijo de 9 y una vida que no tiene espacio para sorpresas. Trabajo en una tienda de ropa en el centro de San Salvador, en El Salvador, donde cada día es igual al anterior. Doblar camisas, atender clientes, sonreír aunque no tenga ganas. Vivo en una casa pequeña, con paredes que escuchan más secretos de los que deberían. Mi mundo es sencillo, apretado, pero mío. Esa noche empezó como cualquier otra. Salí del trabajo cansada, con los pies hinchados y el cuello tenso. Me dolían los hombros de tanto cargar cajas, y mis manos, ásperas por el detergente, apenas sentían el roce de la tela. Pero había una cena de cumpleaños. Mi amiga Lorena insistió. Solo un rato, Mariela. Te hace falta distraerte. Y fui. Me puse un vestido negro que tenía guardado desde hacía años. No era nuevo, pero me abrazaba las caderas como si supiera que esa noche algo iba a cambiar. La cena fue en casa de Lorena, como siempre. Música suave,
luces cálidas, olor a vino barato y perfume dulce. Yo me senté en una esquina, con mi copa en la mano, observando. No buscaba nada, no esperaba nada, pero entonces lo vi. Él no era el tipo de hombre que una mujer como yo suele mirar dos veces. Alto, moreno, con barba un poco descuidada y una camisa que parecía recién planchada. Tenía las manos grandes, de dedos largos, y cuando se reía, mostraba unos dientes blancos que contrastaban con su piel morena achocolatada. No era guapo en el sentido clásico y estricto, pero había algo en él. Algo que me hizo cruzar las piernas sin darme cuenta. Se acercó a servirse vino, justo frente a mí. Me miró. No fue una mirada cualquiera. Fue una que se detiene, que escanea, que pregunta sin palabras. Yo bajé la vista, pero sentí como mi cuello se tensaba y como mis labios se humedecían. Me acomodé el vestido en movimiento instintivo, quizá de nervios, como si eso pudiera esconder lo que empezaba a sentir. Él en ese momento me dijo: «No te he visto antes». «No creo», respondí, sin mirarlo directamente. «Pues debería haberlo hecho». Y sonrió. Conversamos. Nada profundo. Trabajo, música, películas y pasados amorosos. Pero cada palabra tenía peso. Cada pausa, cada silencio, era una caricia invisible. Yo sentía una especie de calor subir por mis piernas, el roce de la tela en mis muslos, el latido acelerado en mi pecho. Mis pezones se endurecieron bajo el vestido de un momento a otro, y tuve que cruzar los brazos para disimularlo. Él me miraba como si ya supiera, como si pudiera leer mi cuerpo. Y yo no quería que la noche terminara. La fiesta se fue apagando, las risas se volvieron susurros, y la música, apenas un murmullo. Lorena se despidió con un guiño cómplice, sin saber a dónde iba. Pero creo que ella lo entendió, y nos dejó estar en la sala. Solo él y yo. No recuerdo cómo empezó. Solo sé que estábamos frente a frente, y que sus dedos rozaron mi muñeca como si buscaran permiso. Su mano era cálida, firme, con la piel ligeramente áspera, como cualquier otro trabajador que día a día lo da todo para salir adelante. Me tomó con delicadeza, como si supiera que yo no estaba acostumbrada a que me tocaran así. Me miró a los ojos, y yo sentí que el mundo se detenía. No había ruido, ni tiempo, ni miedo. Solo el calor que subía por mi espalda, el temblor en mis piernas y el deseo que ya no podía esconder. Me llevó al sofá más amplio. No dijo nada. No hizo falta. Se sentó junto a mí, y sus dedos comenzaron a explorar mi cuello, lento, como si cada centímetro fuera sagrado. Yo cerré los ojos. Sentí su aliento cerca, el roce de su barba en mi mejilla, y su mano que bajaba por mi brazo hasta llegar a mi cintura. Me estremecí. Mis pies, cansados de un día largo, se relajaron sobre la alfombra. Él los tomó entre sus manos, los acarició, como si fueran frágiles. Sus dedos presionaban suavemente el arco, hasta llevar su mano a cada uno de mis dedos con un movimiento sutil y firme. Sentí cómo el placer podía empezar en lugares que nunca imaginé. Me besó el tobillo suavemente, hasta sentir su respiración. Y ahí supe que no había vuelta atrás. Mi vestido se deslizó por mis hombros, como si él supiera exactamente cómo desnudarme. No con fuerza, sino con paciencia. Sus manos recorrieron mi espalda, bajaron por mis caderas, se detuvieron en la curva que siempre escondo, y me contempló esa parte de mí, como disimulando su deseo por ir cada vez más abajo. Me miró como si fuera arte, como si mi cuerpo tuviera historia, deseo, fuego. Yo lo toqué también, su pecho firme, su respiración agitada, el temblor en sus manos. Sentí su piel vibrar bajo mis dedos y su mirada clavada en mí, como si quisiera memorizar cada gesto. Nos tocamos en un viaje hasta lo más íntimo. Él sintió mi parte como la lluvia,
y yo lo suyo firme, sólido en pocas palabras, recio como una roca. Nos fundimos en silencio, en caricias que hablaban más que cualquier palabra, y cuando nuestros cuerpos se encontraron, no hubo culpa, solo verdad. En ese momento, con las emociones al límite, en un acto de atrevimiento, llegamos al cuarto de mi amiga. Solo recuerdo sus manos en mi espalda, su aliento en mi cuello y el temblor de mis piernas. La habitación estaba en penumbra, con una lámpara encendida que bañaba todo en tonos dorados. Me sentí desnuda antes de estarlo. Me sentí deseada como nunca antes. Él me miró, como si cada parte de mí mereciera atención. Me pidió que no hablara, que solo sintiera. Y yo no dudé en hacerlo. Me recostó sobre la cama, y sus dedos comenzaron a recorrerme, como si mi piel fuera un mapa secreto. Se detuvo en mis hombros, los besó con lentitud, como si fueran el inicio de algo sagrado. Bajó por mis brazos, por mis costados, y se detuvo con sus labios en mis caderas, así como lo hizo con sus manos. Yo lo exploré también. Su espalda era firme, marcada por el trabajo, por los años. Su pecho latía con fuerza, y su respiración se aceleraba cada vez que mis dedos rozaban su abdomen. Me detuve en su cuello, donde el pulso vibraba como una promesa. Lo besé ahí, y él cerró los ojos, como si ese gesto lo desarmara por completo. Nuestros cuerpos se encontraron sin prisa. No hubo urgencia, solo hambre contenida. Él me sostuvo por las piernas y me las abrió con suavidad, y se acomodó entre ellas como si el mundo entero dependiera de ese instante. Me movía con ritmo, con fuerza, con ternura. Cada embestida era una confesión. Cada gemido, una respuesta. Yo me aferré a sus hombros, a su espalda, a su cintura. Sentía el sudor mezclarse con la piel, el calor subir como una ola que no quería detenerse. Mis pechos se estremecían con cada movimiento, y él los acariciaba como si fueran frágiles, como si entendiera que ahí también se guarda el deseo. El clímax llegó como una tormenta silenciosa. No gritamos, no hablamos, solo sentimos y gemimos con fuerza los pulsos y contracciones de la pasión que se desbordaba en ese momento. Nos miramos, y en esa mirada yo supe que algo había cambiado, que esa noche no era solo placer, era algo más, algo que no se repite, algo que se guarda en el cuerpo como un secreto que arde. Él aún estaba sobre mí, con la respiración agitada, el pecho húmedo por el sudor y los ojos cerrados, como si quisiera retener el momento. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo su peso me anclaba a una realidad que ya no era la misma. Mis piernas temblaban, no por cansancio, sino por la descarga de algo que no sabía que llevaba dentro. Su mano seguía en mi cintura, como si no quisiera soltarme. Yo la sentía cálida, firme, y cada uno de sus dedos parecía recordar el camino que habían recorrido por mi piel. Me acarició el costado con la yema, lento, como si dibujara algo invisible. Y yo cerré los ojos, no por pudor, sino por gratitud. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el ventilador girando en el techo y el sonido lejano de una motocicleta que pasaba por la calle. Pero dentro de mí, todo era ruido. Mi pecho latía con fuerza, mis pezones aún sensibles bajo la sábana, y entre mis muslos, el calor persistía como una llama que se niega a apagarse. Me giré lentamente, quedando de lado, y él me siguió. Me abrazó por la espalda, y su mano se deslizó por mi brazo hasta llegar a mi mano. La tomó, entrelazó sus dedos con los míos y apoyó su frente en mi cuello.
Sentí su barba rozar mi piel y su aliento tibio que me hacía cosquillas. Me estremecí otra vez, pero ya no era deseo. Era algo más profundo, algo que no sabía nombrar. No hablamos, no hacía falta. Yo sabía que esa noche no se repetiría. No porque no quisiera, sino porque algo en mí entendía que fue única. Que ese cuerpo, esa mirada, esa forma de tocarme, no eran parte de mi mundo. Eran un regalo, uno que no se pide, que no se espera, pero que se agradece con todo el cuerpo. Han pasado semanas desde aquella noche, y aún hay momentos en que cierro los ojos y lo siento. No su cuerpo, sino su presencia, su forma de mirarme, de tocarme, de hacerme sentir que yo también podía ser deseada, que mi piel, mi voz, mi historia, importaban. No lo volví a ver, no lo busqué, no me escribió, y no me dolió, porque lo que pasó no fue una promesa, fue un instante, uno que no necesita repetirse para ser eterno. A veces, mientras doblo camisas en la tienda de ropa, recuerdo sus manos en mis pies, o su aliento en mi cuello, o cómo me miro cuando yo creía que nadie me veía, y sonrío, no por nostalgia, sino por placer de lo que viví ese inolvidable día. No se lo conté a nadie, ni a Lorena, ni a mi hermana, ni a mi diario, donde siempre plasmo mis vivencias por muy rutinarias que sean. Esta es la primera vez que lo digo en voz alta, porque hay cosas que no se gritan, se susurran, se guardan en el cuerpo como un perfume que no se borra. ¿Fue un error? Tal vez. ¿Lo volvería a hacer? No lo sé. Pero esa noche me recordó que estoy viva, que debajo del uniforme, del cansancio, de la rutina, hay una mujer que aún desea, que aún sueña y que aún arde desde lo más profundo de los deseos más estremecedores y alucinantes.